Hermanos, hemos estado hablando de distintos temas que el Espíritu de Dios nos ha hablado a nivel personal, que nos lleva a ser transformado. Y hoy vamos a hablar el tema de la humildad. No sé si puedes poner la definición, Cami, por favor, ¿qué es ser humilde o qué es la humildad? Dice, humildad se aplica a la persona que tiene la capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes y reconocer sus defectos y errores. ¿Estamos entendiendo todo el concepto? Una persona humilde es una persona que tiene la capacidad de no, digámoslo así en términos coloquiales, de no presumir demasiado, ¿no? En España dirían de no fardar, en Colombia dirían de no chicanear, no sé en Salvador cómo se lo dice, en Honduras, en Guinea, en otros países, cómo lo dicen. Pero una persona humilde es alguien que tiene la capacidad de no estar presumiendo, por así decirlo, todo el, es que yo soy muy bueno para esto, no, es que yo soy muy bueno para esto, sino que por el contrario, tiene la capacidad de reconocer sus defectos y errores. La semana pasada el Espíritu Santo nos hablaba del tema del orgullo y vamos a estudiar lo que es la humildad. Una persona humilde es una persona que aunque tenga muchas virtudes, como todos ustedes que están allí, personas con muchas virtudes y muchos talentos, tiene la capacidad de que cuando se equivoca, reconoce sus errores y acepta sus defectos. Entonces, para uno ser considerado humilde, necesita tener la capacidad de reconocer, en pocas palabras, hermanos, que no se las sabe todas. Nosotros, los seres humanos, a veces tenemos este tema que hemos estado hablando, es un falso concepto de nosotros mismos. Y a nosotros, y usted como, no, es que yo soy muy responsable, yo soy muy serio, pero nuestros hechos no demuestran eso. No, es que a mí me gustan las cosas en orden, pero luego nuestros hechos distan de lo que nosotros decimos que somos. Y ahí es que entra, hermanos, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo, como empieza un proceso de transformación, Él empieza a llevarnos a ser humildes. ¿Y qué quiere decir llevarnos a ser humildes? Llevarnos a vernos como verdaderamente somos. Por un lado, nos dice quiénes somos ahora en Cristo, pero por otro lado nos dice todas las áreas que necesitamos cambiar. A mí particularmente me gusta mucho el tema de la corona. Me gusta seguir, ya todos sabemos que ha muerto la reina Isabel II y que ha subido aquí en Inglaterra y que ha subido Carlos III al trono. A mí me gusta seguir el tema de la realeza, tanto de Inglaterra como de España, y ver un poco sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando yo veo el tema de la realeza, honestamente, hermano, yo pienso en nosotros como hijos de Dios. Y usted dirá, ¿por qué usted piensa eso? Porque el Señor dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, aparte de convertirnos en hijos, escuche muy bien esto, nosotros nos convertimos en real sacerdocio. Diga, por favor, yo soy real sacerdocio. Yo soy real sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Que en el reino de los cielos nosotros empezamos a tener una posición de realeza, de reconocimiento, de autoridad. ¿Y por qué el Señor utiliza la palabra real sacerdocio? Porque en el Antiguo Testamento las autoridades estaban distribuidas. Uno era el profeta, uno era el rey y otro era el sacerdote. Las personas no podían ejercer al mismo tiempo la misma función, hermanos. Por eso le digo que todo lo que hacemos tiene un sentido. No es que, ay, ¿y usted por qué predica? ¿Y usted por qué dice que es hijo? No, porque el Señor, cuando nosotros recibimos a Cristo, nos constituye en real sacerdocio. Porque ahora en el nuevo pacto, para los estudiantes les motivo, los del año 1, ahora vamos a estudiar la diferencia entre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. No es lo mismo. No es lo mismo Antiguo Testamento que Nuevo Testamento, no es lo mismo Antiguo Pacto que Nuevo Pacto. Entonces, escuchemos. En el Nuevo Pacto, en el Antiguo Pacto, perdón,
Dios, las autoridades estaban distribuidas en reyes, en sacerdotes, en profetas. Dentro de los sacerdotes estaban los levitas. Los sacerdotes solo podían ser de la tribu de Leví, no podía ser de ninguna de las otras tribus. Los reyes en su mayoría venían de la tribu de Judá, luego los reyes del norte, los que han estudiado saben de lo que estoy hablando, cuando se divide el reino, pues los reyes del norte eran de todo. Pero estaban los reyes, estaban los sacerdotes, estaban los profetas. Entonces el sistema de gobierno de la nación de Israel, en el sistema de gobierno de la nación de Israel estaban esas figuras. ¿Y esto qué quería decir? Que el sacerdote no podía hacer la función del rey. El rey no podía hacer la función del profeta. Cuando el rey iba a la guerra, él tenía que llamar al sacerdote para ofrecer los holocaustos. El rey no podía ofrecer los holocaustos, tenía que ser el sacerdote o el sumo sacerdote o el levita, el que estaba asignado como sacerdote, y necesitaba la ayuda y el apoyo del profeta muchas veces para que le dijera se iba a la guerra o no. O sea, las funciones en el Antiguo Testamento de todos los que hacían la voluntad de Dios estaba muy bien distribuida y un rey no podía. Por eso cuando Saúl va y ofrece ese holocausto peca, porque no era su función. Aunque fuera rey, él tenía que hacer su función de rey y era defender al pueblo, administrar al pueblo, pero no podía hacer funciones sacerdotales. Los sacerdotes eran los de la tribu de Leví y ellos tenían unas especificaciones, cualquiera no podía ser sacerdote. Entonces, ¿qué dice en el Nuevo? Los que cuando se lean el libro de Hebreos y se lean todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios dice que Él hace un cambio de sacerdocio. ¿Por qué? Porque Jesús viene a ser nuestro sumo sacerdote y Él no venía de la tribu de Leví, venía de la tribu de Judá. Y él viene a ser rey y él dice que todos aquellos que le seguimos a él nos convertimos en reyes y sacerdotes igual que él. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros Dios nos da la capacidad de gobierno, de autoridad, de organizar, pero también nos da la capacidad de ministrar en su presencia. Por eso nosotros a día de hoy somos reyes y sacerdotes para Dios. Podemos ejercer las dos funciones a la vez. En el Antiguo Pacto no. Por eso hay una diferencia, hermanos, y yo le motivo a que usted tenga cuidado con esas predicas de internet. Hay personas que enseñan bajo una base totalmente del Antiguo Pacto, hay unas mezclas entre judaísmo, entre tantas cosas, porque no han hecho esa diferencia. Entonces, aunque haya una iglesia, aunque ministran bajo el entendimiento y el conocimiento del Antiguo Pacto, cuando el Nuevo Pacto nos establece a todos reyes y sacerdotes. ¿Y qué pasa con eso? Que las personas que son de la realeza no pueden ir a cualquier lugar, no pueden hacer lo que les da la gana, porque ellos tienen un compromiso a cumplir, una responsabilidad. Y cuando yo entiendo que yo soy real sacerdocio, a mí nadie me tiene que decir, vea, no se metas a discoteca, usted ya sabe que usted es de la familia real de los cielos, del reino de los cielos, y usted no tiene nada que ir a hacer a ese lugar. Las personas que son de casas reales no pueden ir a cualquier lugar, no pueden hacer lo que quieran. Hay una serie de derechos, pero también de obligaciones que deben cumplir. Y lo mismo pasa con nosotros. Yo no puedo decir que yo soy hijo de Dios, voy a evangelizar y después me voy para el pafeto con el que estoy evangelizando. Dice, bueno, ¿cómo así? Usted está diciendo que hubiera la transformada, pero yo luego me voy de pafeto con este y me emborracho, pero luego le hablo de que Dios le ama. No funciona así. Yo tengo que dar un ejemplo de integridad, de que yo he creído en Cristo, de que Cristo ha cambiado mi vida y que yo ahora aplico a mi vida las normas del reino de Dios. Lo que yo no puedo hacer es hablar de Dios y comportarme como un mundano. Tengo que escoger, o soy hijo o no soy hijo, o soy real sacerdocio o no soy real. Pero imagine usted a Felipe, que yo soy el rey de España, pero no, yo mañana me voy por ahí de fiestas con chicas. O sea, no, él no se puede dar esos privilegios, por así llamarlo. Él no puede, porque él sabe cuál es su deber, cuál es su función y su posición. Y los hijos de Dios a veces cometemos esos errores porque no tenemos una identidad en Cristo. Dios quiere que sepamos quiénes somos, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios, como lo estamos leyendo. ¿Para qué? Y nos explica el mismo texto, ¿para qué?
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y las virtudes de aquel que me llamó no es que yo me voy a ir también a emborrachar que el otro, llevar vida desordenada, pero luego le hablo del amor de Dios. No, por eso la reconciliación, el ser reconciliadores, tiene cierta responsabilidad, porque yo no puedo ir a hablarle a alguien que Jesús me transformó, pero llevo la vida más desordenada que él. Le decir, pero este me está mintiendo, si yo vivo mejor que él, mira, este está más en tinieblas que yo. Entonces la palabra del Señor dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, todos nosotros no éramos pueblo, no éramos de la familia real del reino de los cielos, ahora sí. Vosotros que en otros tiempos no era pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, dice, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Sí ve? O sea, yo para ir a reconciliar a otros sí necesito cierto grado de testimonio personal, porque si yo hablo de lo que no vivo suena un poco raro, ¿no? Dice, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios. Imagine que yo quiero hablarle a otros del Señor, a mi compañero de trabajo, pero yo soy el que llegó tarde, yo soy el más vago, el más perezoso, el peor. Entonces queda un poco rarito. Si yo llego puntual, yo doy un buen ejemplo, pues la persona va a tener más en cuenta mis palabras. Dice, los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas ¿qué? Obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey, como por él enviados para, ya sea el rey como a superior, ya los gobernadores como por los enviados del castigo. Yo soy hijo de Dios, pero yo no pago los impuestos, yo llevo la contabilidad en B, mi jefe me manda a hacer algo y yo no lo hago, pero luego voy hablando de Cristo. Esos son los errores que muchas veces cometemos, hermanos. Hermanos, ¿por qué nosotros necesitamos ser humildes? ¿Por qué necesitamos que el Espíritu Santo nos hable? Porque todo esto, aunque usted no lo entienda quizás y ahora el Espíritu Santo le ilumine el entendimiento, tiene que ver con la humildad, tiene que ver con esa definición de que yo sé cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Hermanos, cuando una persona tiene un alto concepto de sí mismo y no deja que el Espíritu Santo le guíe a la verdad, primero diciéndole, mire, tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, tú no te puedes meter a cualquier lugar, tú debes saber quién eres, un hijo de Dios, tú tienes una posición real, tú estás llamado a anunciar las virtudes de aquel. Toda esa obra la va haciendo el Espíritu Santo en nosotros y Él nos va convenciendo. Pero para que el Espíritu Santo haga esa obra, yo necesito un corazón humilde. Necesito aceptar que hay cosas en mi vida que deben ser cambiadas. A veces nos acercamos a Dios pensando que nosotros estamos muy bien y vivimos fijándonos en los demás, pero no miramos nuestros errores. Y una persona humilde tiene la capacidad de reconocer sus errores primero antes de estar juzgando a los demás. O sea que cuando nosotros levantamos juicio y dedo señalador sobre otros, es porque nos falta humildad. Nos falta humildad y Dios quiere que nosotros aprendamos a reconocer nuestros derechos, aprendamos a reconocer nuestras virtudes, pero también a reconocer nuestras debilidades y nuestros errores. Y antes de yo levantar un dedo señalador a otro, yo tengo que mirarme yo. Y eso es una persona humilde.